Ser podcast. Si hay una frase que me ha acompañado, es la que dice: ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Bien. Ahí me tenéis en uno de esos días en los que algo hace clic, te espabilas, en plan, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuándo fue que me dejé atrapar por la rutina y me engañé diciéndome que fue decisión mía? Vivo disimulando más de lo sensato, lo que pienso, lo que siento, lo que me hace o no daño. Y he aparcado más sueños de los que he buscado, porque decían que lo maduro era no soñar tanto. Es imposible cumplir todo el rato, intentarlo. Es lo máximo que puedo daros, de pelear conmigo he aprendido que nunca me gano. No puedo ser mi enemigo, debo ser mi aliado. No puedo regalarme paz de vez en cuando y apagar el móvil y encerrarme en mi cuarto. Soy el guerrero más fiero del mundo entero, pero tengo mis miedos y también me canso. Si quieren ver a un superhéroe, que busquen en Marvel. Aquí solo hay personas normales y vulnerables. Buscamos aceptarnos, se puede, pero no es fácil, porque hay cosas que sabes que están mal, pero que aún así las haces, porque somos contradictorios y cambiantes. Por eso es normal que quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. Ser honesto con uno mismo, centrarse en lo importante y olvidarse del ruido. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. No obcecarse con los objetivos, tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este martes 3 de marzo. Isaías Lafuente, buenas tardes. Buenas tardes. Rafa Panadero, hola. Hola, ¿qué tal? Hoy tomamos café con Luz Sánchez Mellado. Hola, Luz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estamos muy pendientes de la última hora de esta guerra ya abierta. Israel ha endurecido sus ataques en Líbano, Irán ha vuelto a atacar Tel Aviv, Estados Unidos pide a sus ciudadanos que evacúen 14 países de Oriente Próximo y cierra las embajadas de Arabia Saudí y Kuwait. En Europa, Francia y Grecia envían buques ya a Chipre y Reino Unido está estudiando si sumarse a la ofensiva. Y ya siento esta especie de minuto resultado del parte de guerra, pero ¿cómo ignorar lo que está pasando allí mientras aquí, pues bueno, nos tomamos nuestro café? Que a la vez también podríamos hacerlo, es comprensible, porque aguantar este goteo constante de noticias que provocan miedo, incertidumbre, enfado, dolor, polarización, saturación, fatiga, hace que cada vez más personas eviten de forma selectiva el consumo de noticias. De hecho, 4 de cada 10 personas aseguran ya evitar estas noticias intencionadamente y la tendencia es que cada vez sean más. No sé si algo similar le ha pasado en algún momento a nuestra siguiente invitada, que llegó al éxito del periodismo mundial mientras que su vida personal se desmoronaba. Ese reconocimiento profesional llegó en forma de Pulitzer en 2017. For the Panama Papers, reporting that explored the hidden infrastructure and global scale of Así anunciaban offshore ese premio por la tax publicación de los papeles de Panamá, esa investigación periodística que reveló hace ahora 10 años cómo empresarios, líderes mundiales, celebridades utilizaban empresas en paraísos fiscales para ocultar sus fortunas, para evadir impuestos y blanquear dinero. Mar Cabra era una de las responsables, la responsable de la unidad de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que destapó este escándalo y durante esa investigación se rompió. Tras la publicación se retiró y dejó el periodismo, se mudó a Almería. Mar Cabra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Han pasado 10 años desde que dejaste la primera línea del periodismo. ¿Cómo estás? Pues mejor que nunca, porque nunca se sabe a dónde te van a llevar los caminos de la vida. Me quemé, justamente, como decías, en lo más alto de mi carrera profesional, pero gracias a eso he empezado un camino de investigación personal que me ha llevado a destilar las claves de cómo se puede trabajar de manera más sana. Y ahora me dedico a expandir todas estas técnicas para que haya menos sufrimiento en los espacios de trabajo. Lo cuentas en un libro que acabas de publicar, se titula Vivir a jornada completa, un camino hacia otra forma más sana de trabajar. Explicas en este libro ese contraste que estabas viviendo, ¿no? El del éxito profesional, la hiperactividad, la exposición y por otro lado la soledad, la dejadez incluso de tu vida íntima.
La soledad se acrecentaba aún más cuando tenía apariciones públicas. Recuerdo ir una noche a la televisión, al programa El Intermedio, uno de los más populares de España, y bordar mi intervención. En el coche de vuelta tuve el privilegio de charlar de manera cercana con su presentador, el Gran Wyoming, una celebridad que yo veía desde pequeña en la pantalla y a la que admiraba. Cuando se bajó del vehículo me puse a revisar Twitter. Había decenas de comentarios positivos alabando lo que habíamos hecho y lo bien que yo comunicaba. A pesar de ser solo palabras, en mi cabeza escuchaba los aplausos y los gritos de apoyo. Pero llegué a mi piso y allí solo había silencio. Era tarde y tenía hambre, así que fui a la nevera nada más para descubrir que lo único comestible era poco sano o estaba caducado. Hacía semanas que no cocinaba y llevaba días sin pasar por el supermercado. La ausencia de comida contrastaba con la excesiva presencia de cosas y el desorden del resto del apartamento. El salón estaba lleno de papeles y mi habitación con montañas de ropa acumulada de los días anteriores. ¿Cuándo y sobre todo, Mar, te das cuenta de que tu cuerpo y tu cabeza se estaban rompiendo, de que ya no podías más? Pues me di cuenta demasiado tarde, porque había señales por todas partes. En investigaciones anteriores a los papeles de Panamá, yo tuve problemas de salud física. Perdí de repente un ovario en Filipinas estando en una conferencia, tuve problemas de tiroides y yo siempre pensaba que qué mala suerte que me ponía mala en vacaciones. Pero no era mala suerte, era estrés que mi cuerpo estaba somatizando, que no gestioné durante mucho tiempo y que acabó quitando mi pasión por el periodismo, por el trabajo, con lo cual cuando me di cuenta muchos años después, cuando nos dan el premio Pulitzer y digo, ostras, si yo debería estar feliz, ¿por qué me encuentro tan triste? ¿Por qué me encuentro tan vacía? Y es ahí donde empieza un pensamiento que se acaba materializando en una frase que pongo en el libro, que para mí es mi frase preferida, que es: si el éxito es esto, es una puta mierda. Y lo digo así con taco porque es que es así. Te das cuenta de que si la vida va de esto, yo quiero otra vida. ¿Fue difícil darte cuenta por lo que estabas viviendo? Porque también implicaba, ¿no?, el pensar qué ibas a hacer al respecto, ¿no? La decisión de alejarte de tu trabajo para empezar a curarte. Lamentablemente hay muchísimo tabú y muchísimo estigma asociado a los temas de salud mental y sobre todo de salud mental en el trabajo. A pesar de que el trabajo es el lugar donde más tiempo pasamos de nuestra vida adulta, 80.000 horas a lo largo de nuestra vida adulta. Y sin embargo nos da miedo levantar la mano. A mí me daba miedo levantar la mano. Primero porque no sabía que necesitaba apoyo. Yo creía simplemente que estaba cansada, pero empecé a estar negativa, no me gustaba mi trabajo, estaba agotada. Los fines de semana me los pasaba llorando de agotamiento y porque no quería volver el lunes a trabajar. Entonces, cuando de repente me encontré que ya no tenía fuerzas y que ya no me gustaba lo que hacía, es cuando realmente mi cuerpo y mi mente me abocaron a decir, pues si te quieres salvar, Mar, tienes que dejarlo. Pero es difícil. Yeah. Es difícil tomar la decisión, es difícil comunicarla y luego ponerla en marcha, porque cuando yo dejo mi trabajo hace ya casi una década, me entraron todos los miedos. El miedo de ya no voy a ser relevante, ya nadie más me va a contratar. Yo tengo taritas. ¿Qué taritas tengo yo que no puedo estar a la máxima altura del periodismo? ¿Y sabes qué? Que no es que tuviera taritas. Efectivamente, había algunas herramientas que tenía que haber adquirido sobre cómo gestionar mis emociones y el estrés, pero me di cuenta de que había un problema mayor y que la salud mental en el trabajo ahora mismo es un gran problema que está afectando a muchísima gente que lamentablemente está en silencio por todo el estigma asociado. Con lo cual hay un problema estructural que hay que cambiar y que hay que solucionar. Mar, entiendo que esto que te voy a preguntar puede que conecte con esto de herramientas para gestionar el estrés, porque en el libro hablas de un retiro que hiciste en Candeleda, 10 días, quiero recordar. Desde fuera puede que suene excesivo lo que cuentas, pero entiendo que para ti eso fue un punto de inflexión. Me gustaría que nos comentaras un poco en qué consistía ese retiro, si ves que es algo recomendable para cualquier persona o puede no ser adecuado para todos. Y luego también cómo conecta con otra cosa que comentas en el libro, porque hablas también en otro momento que dices que prestar demasiada atención a nuestros pensamientos nos lleva a la infelicidad. Entonces, claro, no sé cómo encaja eso con este 10 días a no hacer retiro de silencio, nada más que estar con tus pensamientos, ¿no? Bueno, yo quiero leeros una frase que destaco en el libro, que no es mía, que es de Viktor Frankl, que es un superviviente del Holocausto, que tiene varios libros muy conocidos, como El hombre en busca de sentido. Y dice algo que creo que va a aclarar tu pregunta. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yacen
nuestro crecimiento y nuestra libertad. Es decir, vivimos en un mundo tan acelerado, tan hiperconectado, con tanto estímulo, en el que no nos damos espacio ni siquiera para ir al baño en silencio muchas veces, porque vamos con el móvil respondiendo WhatsApps, que estamos perdiendo ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Y si no tenemos espacio, vamos, dicho de manera popular, como pollo sin cabeza. Y no somos vamos en piloto automático, ¿no? Como dicen los expertos en mindfulness. ¿Qué pasa? Que no somos dueños de nuestro propio destino. Entonces, yo empecé a tomar una relación muy diferente con cómo me he relacionado con la tecnología, y en parte esto empezó por un retiro de silencio de 10 días. Yo soy una persona que habla muchísimo. Mi cabeza va muy rápido. Estoy acostumbrada a hacer muchísimas cosas. Algunos dirían que soy incluso hiperactiva. Y me pude permitir estar desde las 4:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, unas 10-11 horas, meditando durante 10 días sin hablar con nadie. Entonces ahí, claro, se te amplifican los pensamientos, pues es que te das cuenta de repente de la autopista de alta velocidad que tienes en la cabeza. Y no es que estar pendiente de nuestros pensamientos nos haga más infeliz, es que muchas veces no somos conscientes de lo que pasa. Y hay que convertirse en observador de esos pensamientos, y estando 10 días en silencio, o te haces amiga de tus pensamientos y te conviertes en observadora, o realmente acabas chascando también en esa experiencia. Mar, hablas de que realmente tomaste esta decisión o te hiciste clic demasiado tarde. Yo creo que lo hiciste pronto, pero pronto en el sentido de que pudiste hacerlo, tuviste la fuerza, tuviste la valentía, tuviste los medios económicos también probablemente para poder resistir sin trabajar o trabajando a otro ritmo durante un tiempo. Yo creo que estás describiendo un síndrome que es muy común, no solamente a nuestro oficio, sino a otros exigentes, absorbentes, quemantes, y que otras generaciones que os hemos precedido lo hemos sufrido, no sé si en silencio, pero sí con los índices de quemazón al borde del abrasamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería preguntarte si tú crees que es en algún momento demasiado tarde, no pronto, tarde para darse cuenta y hacer algo al respecto. Bueno, tarde es cuando empiezas a somatizar, a tener problemas que te acaban llevando al hospital. Por eso digo demasiado tarde, porque yo no veía todas las señales. Pero bueno, tomar cartas en el asunto en algún punto mientras estemos vivos es siempre pronto. En la tumba sería demasiado tarde. Yo creo, en todo caso, que hay aquí un componente generacional. Yo soy millennial, tengo 42 años ahora, pero tenía 30 y pocos años cuando me quemé. Y somos la generación de los quemados. No porque estemos más quemados que otras generaciones, sino que somos quienes hemos visibilizado el burnout, quienes hemos visibilizado este síndrome del desgaste ocupacional. Y yo estoy muy orgullosa de ello. Y creo que las nuevas generaciones, tanto los millennial como la generación Z, los Zetas, hemos venido al mundo del trabajo para decir, oye, que habéis tenido prácticas tóxicas que no os venían bien y que habéis aceptado porque sí, y hay que cambiarlas. Porque sí, tampoco, Mar. No, pero ya salgo yo de abogada de los boomers. No, vamos a ver, es que porque hemos querido, no. Vamos a ver, no hace falta sacar datos, sacar estadísticas y sacar condiciones laborales en las empresas hace 20, 30 años. No estoy diciendo que el panorama sea idílico, no estoy diciendo que haya que ir a trabajar sea como ir a tomar el té, pero realmente yo creo que ha habido mejoras en ese sentido. Estoy de acuerdo en que la generación de los millennials habéis visibilizado y habéis tomado la acción, pero decir que hemos aceptado porque sí me parece reduccionista e injusto. Muy bien, te lo agradezco que me lo digas porque yo a veces me emociono y entonces a lo mejor he sido un poco enfática en algo que no quería para nada generar polémica, porque de hecho a lo que yo en parte me dedico ahora es a generar puentes entre las generaciones. Veo que ahora mismo hay muchísimo sufrimiento en el mundo del trabajo, no solo a nivel de salud mental, porque tenemos un incremento de bajas de 2020 a 2024 del 70% de bajas en salud mental, muchas relacionadas con el entorno de trabajo, sino que también veo mucho sufrimiento con este choque generacional, ¿no? Que de repente escuchamos algo de alguien de otra generación y a veces nos hace saltar los resortes, y nada más lejos de esto. A mí me parece, estoy súper agradecida a las generaciones anteriores por todos los derechos adquiridos que tenemos, desde las bajas de maternidad que ahora son compartidas y son maternidad y paternidad, hasta muchos otros que no tenemos tiempo para irlos citando todos, pero sí que es verdad que yo me he encontrado mucho, y a eso quería referirme con esta frase, el porque sí, en el sentido de que me he encontrado mucho de así hemos hecho las cosas durante mucho tiempo y punto. Los más férreos a otras maneras de hacer. Quizás
en el pasado tenían cierto sentido luchar durante mucho tiempo por un puesto de trabajo, por una estabilidad, pero es que ahora ni siquiera tenemos eso, hay una alta precariedad, es que da igual que te esfuerces porque quizás te echan mañana, es que tenemos una tercera guerra mundial a la vuelta de la esquina y mejor vivir ahora, ¿no? Entonces hay realmente un enfoque diferente de valores que tenemos que entender. Y yo que estoy entre puentes, soy millennial, pero justa para nada me quiero meter con la generación X y menos con los boomers. Así que déjame que aclare esto, que es más simplemente justamente tendamos puentes para entender lo bueno que traemos de las generaciones anteriores y lo bueno que traemos las nuevas generaciones, que para mí es poner el foco en ahora toca pensar en bienestar, y si no lo priorizan las empresas se van a quedar sin talento. Yo quiero hablar del proceso. Mar, ¿qué te ha costado más, investigar los papeles de Canadá, de Panamá, perdón, o investigarte a ti misma? Pues casi que a mí misma, porque es que tu principal enemigo o enemiga eres tú misma. ¿Quién nos enseña a relacionarnos con nosotros y con nuestros pensamientos? A mí, nadie. Y entonces está la voz crítica esta, pues mira, ahora ya está, de fondo de esta conversación está la voz crítica diciendo, joder, ya has levantado las voces, se te han enfadado con el comentario de... porque sí, ¿no? Porque siempre está en paralelo esta voz que nos critica todo lo que hacemos. Tenemos una tendencia a quedarnos con lo negativo en vez de con lo positivo. Yo soy una persona súper exigente conmigo misma. En fin, lidiar con eso y hacer las paces con uno mismo, con una misma, es lo más complicado. Así que la respuesta corta, me costó menos trabajar en los papeles de Panamá que investigarme a mí misma. Lo que está claro es que la generación que estamos ahora trabajando, más allá de si... Las generaciones que estamos ahora trabajando, somos... cautivos, de alguna manera, de las nuevas tecnologías. Tú hablas en tu libro de tecnoestrés y cuentas o das unas pautas de cómo intentas combatirlo, y también señalas 5 elementos clave para evitar este burnout, este síndrome del trabajador quemado, ¿no? Y pones el foco en la atención, en el cuerpo, en el corazón, en la mente y en la importancia de la comunidad. ¿Hay alguno que priorices o cómo se interrelacionan, cómo se llevan el uno con el otro, los unos con los otros? Para mí la clave es recordar que somos seres humanos y no hacedores humanos. Como dicen en inglés, human beings instead of human doings, que en inglés suena mejor y por eso lo digo, porque nos centramos mucho en el estar ocupado, en hacer cosas, se nos valora por quiénes somos, en LinkedIn pone todo lo que hacemos, en las redes sociales estamos todo el día sacando pecho con esto, pero realmente tenemos que cuidarnos, y si no estamos bien nosotros primero, nada de lo demás va a existir. No vamos a poder ser buenos periodistas, buenos profesionales, no vamos a poder ser buenos padres, madres, hermanos, hermanas, madres, hijos. Es fundamental. Para mí este es el mantra que lo une todo, que es tú eres más importante que todo lo demás. Y me atrevo a decir, tú eres más importante que tu trabajo. A mí me encanta lo que hago, y en las profesiones vocacionales a veces nos dejamos la piel y nos olvidamos justamente de cuidar nuestro cuerpo y de que dormir, comer, hacer ejercicio es importante. Nos olvidamos de que si estamos haciendo multitarea todo el rato vamos a estar hiperestimulados y no nos va a ser fácil irnos a dormir. A veces no priorizamos también las relaciones sociales y entonces nos puede pasar como me pasó a mí, que me encontraba sola a pesar de estar rodeada de gente. Y fundamental, pues eso, aprender a lidiar con nuestra mente, no solo a nivel individual, sino colectivo. Yo algo que hago mucho énfasis en el libro es que no solo tenemos que trabajar en el autocuidado, sino el cuidado colectivo. Y eso pasa por cambiar cómo trabajamos. Y por eso el libro dice una manera más sana de trabajar. Y esto quiere decir que las empresas tienen responsabilidad de cuidado y que tienen que hacer acciones proactivas para hacer cuestiones tan sencillas como encontrar espacios para que los empleados cuenten a su jefe cómo están y poder adaptar la carga de trabajo asociado a esto, reducir reuniones, mitigar interrupciones, promover el descanso fuera del horario laboral. Hay muchas cosas que se pueden hacer que cuestan 0 euros. Es solo un cambio cultural. Mira, al hilo de esto de mitigar interrupciones, das también en el libro consejos prácticos que pueden resultar duros, cosas como, bueno, programarse que solo vas a leer WhatsApp una vez en toda la jornada, en un momento del día o dos, lo mismo con los correos, quitar la reproducción automática de las plataformas de streaming, es decir, que cuando Netflix te dice el próximo capítulo se reproducirá en 9 segundos,
tú esto lo quites, ¿no? Para tener tiempo a que seas tú el que decida. No sé qué te está llegando de gente que lea el libro o de tu entorno, qué te está llegando de estos consejos, porque me estoy imaginando, por ejemplo, muchos periodistas que digan, sí, eso está muy bien, pero yo no me puedo desconectar del WhatsApp durante la jornada. O mucha gente que no sea periodista y esté leyendo tu libro y se sienta también identificada. Me encuentro con mucha gente que está identificada y no solo eso, sino dice, gracias por dar tantas claves prácticas que puedo poner en marcha desde ya. Pero efectivamente hay escépticos. Yo llevo desde el principio de la pandemia con una fundación que creé que se llama The Self-Investigation, la investigación de uno mismo, de una misma, promoviendo estas prácticas de cómo trabajar de manera más sana. Hemos ayudado ya a más de 13.000 profesionales de todo el mundo y me encuentro con muchas voces que dicen, pero esto no es posible para mí. Y yo siempre respondo, ok, vamos a hablar con esa voz crítica que tienes en tu cabeza. Sobre todo hay muchos escépticos periodistas porque estamos entrenados para eso. Y les digo, vamos a pensar qué es posible. ¿Qué es posible para ti? Porque si yo les digo 1 o 2 veces al día revisar el correo, a veces me dicen, yo no puedo. Ok, veamos, ¿qué es posible? ¿Qué es posible para ti? ¿Puedes estar 45 minutos sin revisar el correo electrónico? Ah, sí, eso sí puedo. Bueno, pues haz tú la revisión del correo electrónico de las redes sociales como si fueran boletines informativos de la radio. ¿Cuándo dais los boletines? A la hora en punto. Durante 5 minutos, 10 minutos y luego os vais a otro tipo de programación. Pues pensemos en la información que viene de las redes sociales, de Internet, el correo, los WhatsApps, pues como boletines informativos de la radio y démonos ese espacio de otro tipo de programación en nuestra cabeza, o dicho de otra manera, espacios de concentración para poder trabajar, no solo responder a correos y estar todo el día ocupado atendiendo a otros. ¿Qué relación tienes, Mar, ahora con el periodismo, con la actualidad? Pues yo miro la actualidad de manera selectiva, en el sentido de que no estoy todo el día mirando las noticias, pues igual que no miro el WhatsApp todo el día. Hago esto que comentaba, que es la revisión en bloques, con lo cual yo miro la actualidad al principio del día y por la tarde, no por la noche porque muchas veces me hiperactivo. Sí que es verdad que prefiero mirarla a mi propio ritmo. Es decir, tengo que reconocer que ver informativos de televisión me cuesta y lo tengo que hacer siempre de una manera controlada y teniendo en cuenta que luego tenga suficiente espacio para descomprimir. Porque ahora mismo lo que nos pasa es que muchas de las noticias, demasiadas noticias son negativas, a veces porque los periodistas ponemos mucho foco sobre lo negativo, aunque hay muchas noticias constructivas, pero lo cierto es que vivimos en un mundo completamente incierto en el que va cambiando a cada minuto y sobre lo que todos tenemos control somos nosotros mismos. Con lo cual, esta es mi recomendación para todos aquellos que quieran mantener la esperanza. Encuentra maneras de estar enraizada, de tener control sobre esos espacios de descanso, de recarga, y no te desconectes de las noticias, porque entonces estarás desconectado del mundo. No te desconectes de los tuyos, porque son importantes. Conecta con ellos de manera intencional cuando a ti te venga bien y sabiendo que si son noticias o informaciones que van a desestabilizarte, luego tienes que darte un espacio para poder volver a centrarte. Mar Cabra, autora de Vivir a jornada completa, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y qué alegría escucharte con tanta fuerza, con tanta vitalidad y con tantas ganas. Un beso, compañera. Un besazo desde Almería. Help, I have done it again. I have been here many times before, hurt myself again. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.